Buenas noches, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Que me gusta que estemos juntos. Me decía ayer, esta mañana alguien dice, vaya paliza ahora, cada día tener que ir a presentar a unos compañeros, unos candidatos a un pueblo. Digo, si no fuera, porque se llega tarde y es tiempo que le quitas a tu familia, de paliza nada. Es de los momentos, son horitas altas que uno tiene a lo largo de su vida y desde luego son horitas altas a lo largo del año. Quisiera empezar por deciros que la noche del 22 de mayo, cuando empiecen a entrar los resultados, me voy a ir directo al ordenador a ver el resultado de unos cuantos sitios muy concretos. Los primeros, de los compañeros que no están, de aquellos que eran alcaldes, se han quedado por el camino, han perdido su vida a lo largo de estos años. A los que ya le rendimos homenaje hace una semana, pero que ya sabéis cuál es el mejor homenaje que le podemos rendir, que es ganar, para poder seguir haciendo aquello por lo que ellos dedicaron y a lo que ellos dedicaron su vida. Creo que es el mejor homenaje que le podemos rendir. Quiero también tener un recuerdo para todos los compañeros que desde el año 1979, pero desde toda la historia del partido, han sido concejales y alcaldes, concejalas, alcaldesas en nuestros pueblos, fundamentalmente en esta última etapa democrática en la que hemos sido y hemos compartido generación con todos ellos y que muchos de ellos están, ayer me alegró un montón, en Azuaga, pues estar en un acto electoral presentando a un nuevo compañero como Alonso, en el que estaba el que había sido alcalde hace 8 años, el que había sido hacía 16, allí estábamos todos intentando apoyar a los compañeros nuevos, como estamos en todos sitios intentando apoyar a los compañeros nuevos. Por eso yo creo que ese es el mejor ejemplo. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad, el debate interno, pero la unidad, el ser capaces al final de tomar las decisiones que más interesan, que más convienen al interés general. Tanto nuestro recuerdo para todos los que han hecho posible, fíjate el dato que decía Juan Antonio, casi un 40% de renovación, a todos esos candidatos nuevos, candidatas nuevas que os incorporáis, que no olvidemos nunca que nosotros estamos aquí porque otros estuvieron antes. Y en tiempos mucho más difíciles que los que nosotros tenemos ahora. Ahora uno puede decir que es socialista y sentirse muy orgulloso de ello y recibir el reconocimiento y el apoyo de la gente. No siempre fue así, no en todos los momentos históricos así fue, y por eso tenemos que recordarles con todo el cariño del mundo y con todo el afecto. A aquellos que en el año 79 subían las escaleras de los ayuntamientos sin saber qué iban a hacer, preguntándose, bueno, ¿y ahora que hemos ganado, ahora qué hacemos? Si nosotros nunca nos hemos visto en una igual. Pues fueron capaces de construir proyectos de ciudad, de construir proyectos de pueblo, de dinamizar la vida pública, de fomentar la participación, de buscar la igualdad de oportunidades, de buscar la emancipación de la gente a través de la cultura, de tantas cosas que han sido al final las protagonistas de lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Para nosotros lo que hacemos hoy es muy importante, porque nos presentamos en sociedad o ante la sociedad como partido, con todos nuestros candidatos, con los candidatos elegidos, propuestos por las asambleas, decididos en los comités provinciales, en el comité regional, refrendados algunos en los comités, en el comité federal, a través de las comisiones de listas. Pero es que las formas en política son muy importantes. Lo digo porque todo el mundo sabe cuándo se reunieron las asambleas, cuándo aprobaron las listas, cuándo se han decidido y cómo se han decidido. Otros hay que presentan en un sitio candidatos y el mes siguiente en otro, que aprueban las listas, por lo menos las presentan, no sabemos si las aprueban, en cada sitio en tiempos distintos, donde parece como si estuvieran esperando que empiece la campaña para poder saber al final quiénes van a ser los candidatos. Yo voy por los pueblos y pregunto, ¿ya se saben los candidatos? No se saben los candidatos de casi nadie, ni de casi ningún sitio. Los nuestros se votan, se aprueban en el momento que corresponde y esa es nuestra fortaleza. Porque detrás de esos 1.650 o 1.670 concejales que decía antes Juan Antonio, detrás de eso está la sociedad extremeña. O sea, son 1.600 y pico personas a disposición o al servicio de la sociedad extremeña para renovar o para poder renovar un compromiso que deseamos y queremos que sea para los próximos 4 años. Nosotros, a lo largo de todo este tiempo, hemos cambiado. Si se hiciera la fotografía de los candidatos del Partido Socialista hace 30 años y los de ahora, sería una fotografía distinta, porque Extremadura es distinta y porque nuestros pueblos también lo son. Decía Juan Carlos, acordaros, Extremadura cambió y nosotros con ella. Y si no hubiéramos cambiado es porque no hubiéramos aceptado que era necesario cambiar para poder seguir siendo
o para poder seguir acompañando a Extremadura en su progreso y en su desarrollo y a todos y cada uno de nuestros pueblos. Pero hay algunas claves que tenemos que seguir teniendo todos en cuenta. Tenemos que construir un proyecto que es un proyecto común, que es un proyecto del Partido Socialista Obrero Español, que vamos de la mano con los regionalistas del PRESCRES, pero que es un proyecto basado en unos principios, en unas ideas y en unas convicciones, que ahora en cada sitio se adapta a la realidad de cada sitio, que se acopla a la realidad de cada sitio. Reflexionaba yo esta mañana sobre nuestra ley del suelo, cómo contempla una realidad tan diferente como es la que tienen las ciudades en función del número de habitantes. Tenemos 385 municipios, creo que con el último que aprobamos, y hay 283 o 284 de menos de 2.000 habitantes. Cuando aprobamos la ley del suelo, aprobamos que en esos casos, en los municipios, hay mayor flexibilidad a la hora de poder desarrollar urbanísticamente esos pueblos, porque son realidades que no tienen nada que ver. Y hay que ayudarlas y apoyarlas, porque son una base fundamental de lo que ha sido la historia de nuestra región en los últimos años. Luego, lo que yo voy a intentar plantear aquí hoy es algo que tenemos que tener claro, que es para acoplar a la realidad de cada pueblo, a la realidad de cada ciudad, con sus características. La grandeza de Extremadura, yo creo que es que somos muy parecidos, pero no somos iguales. La grandeza es que tú te vas a la Siberia extremeña y encuentras cosas muy, muy parecidas a los ciudadanos y ciudadanas de la Sierra de Gata, pero otras no. La grandeza es que te vas a la Campiña Sur y ves cosas muy, muy parecidas a los ciudadanos y ciudadanas del Valle del Jerte, pero otras no. Y eso es precisamente esa fortaleza en la diversidad, de tener un proyecto común, compartido, que se llama Extremadura, con el que nos sentimos tan identificados, pero respetando luego al mismo tiempo, como somos cada uno, la realidad que cada uno tenemos. El pasado martes, creo, o el lunes, nos reuníamos por primera vez y se constituía el Consejo Extremeño de Desarrollo Rural, un consejo participativo, dentro de lo que es el desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Y hablábamos sobre los planes de zona. Si hacemos planes de zona para esas 12 zonas que hemos elaborado, es porque entendemos que tienen que tener sus peculiaridades y tienen que partir desde abajo, desde un análisis de la realidad distinto, pero con la homogeneidad que da establecer criterios uniformes. Y eso es, yo creo, tan sencillo como respetar la diferencia, la diversidad dentro de la uniformidad, dentro de la unidad de criterios, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender que tenemos que hacer un proyecto en estos momentos más que nunca, proyecto profundamente cívico. Profundamente cívico, ya me lo habéis oído a lo largo de estos últimos meses en varias ocasiones. Más que nunca constitutivo de derechos y de deberes, más que nunca. Vengo ahora de un debate en radio, de una tertulia con representantes de la patronal, de algún sindicato y de alguna organización de autónomos, y hemos hablado precisamente de eso, ¿no? Estos son tiempos para hablar de derechos, pero también para hablar de deberes. Y en nuestros programas electorales tenemos que poner también qué le pedimos a los ciudadanos, no solo qué le ofrecemos. Porque si ponemos qué le pedimos tan solo en estos tiempos, qué le ofrecemos tan solo, muchos no nos van a creer. Hay que dotar de mayor credibilidad a lo que decimos, poniendo al lado, pues mire usted, estos son tiempos de hacer un esfuerzo, de que intentemos hacer un esfuerzo por parte de todos para hacer posible que esas cuestiones esenciales y fundamentales, que son la base de la convivencia, puedan ser llevadas a cabo. Un proyecto cívico, un proyecto más que nunca incluyente. Nosotros somos un partido y una organización que quiere que sus ideas las pueda llevar a cabo en los países, en las regiones y en las ciudades y pueblos. Para eso somos un partido con vocación de mayoría. Por eso tenemos el 57% de los ayuntamientos de la región. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de que somos un proyecto con vocación de mayoría. Y para eso hay que ser incluyente. Tiene que ser un proyecto de amplio espectro, basado en unas ideas progresistas, en una idea socialdemócrata, pero donde cabe mucha gente. Unos porque comparten con nosotros todo y otros porque comparten con nosotros una parte del proyecto. Pero tenemos que ser y estar más que nunca ahora abiertos a una sociedad que muy probablemente sea una sociedad menos militante que era hace 30 años, porque ya se ha acostumbrado a votar y a la democracia, pero que es una sociedad igualmente preocupada. Ahora bien, preocupada de otra manera o de una manera distinta. Y nosotros tenemos que adaptar a esa nueva manera siendo capaces de presentar proyectos que sean profundamente incluyentes y profundamente integradores, donde quepan todas las familias, donde se vean representadas, sin exclusividades y sin exclusiones, y al mismo tiempo donde contemplemos la realidad. El otro día estuve inaugurando el consultorio, el consultorio en Tietar, y me encontraba niños en la puerta
de distintos países, vestidos con la camiseta del Barça o con la camiseta del Madrid, hablando en un extremeño cerrado. Esa es nuestra realidad, no la podemos ignorar y no la podemos obviar. Yo recuerdo el impacto que para mí supuso hace unos años cuando un día, echando cuentas con mi hijo en Olivenza, había niños en su clase de hasta de 5 o 6 nacionalidades distintas. Esa es la realidad con la que ahora tenemos que convivir. Y esa realidad nosotros más que nunca la tenemos que aceptar sin merma de la calidad. Cuando en algunas zonas de Extremadura, como por ejemplo Talayuela, donde una parte muy importante de la ciudadanía que venía era ciudadanía procedente de otros países. Por cierto, el otro día presentamos al candidato y había un ambientazo que pagué. Cuando lo hicimos, la razón de la integración está en el esfuerzo de lo público. Si tú tienes maestros suficientes, si tienes profesionales sanitarios suficientes, los ciudadanos captan todo lo positivo que hay en la inmigración y no captan la parte negativa que pueda haber. Y eso exige decisiones públicas. Por eso los proyectos tienen que ser profundamente integradores y tienen que ser proyectos profundamente coherentes. Que podamos defender sin temores lo que defendemos, porque lo hemos hecho siempre. Y que cuando aparecen realidades distintas hay que darle nuevas respuestas, pero siendo siempre profundamente coherentes y diciendo lo mismo, porque antes se coge a una persona falta de coherencia que a una persona mentirosa. Para incoherentes ya los tenemos enfrente, que son capaces de ir pidiendo una cosa en unos sitios y la contraria en las de al lado, que son capaces de exigir debates donde no gobiernan, pero donde gobiernan no los dan, que son capaces de pedir que gobierne la lista más votada allí donde no gobiernan, pero donde gobiernan pactan con Izquierda Unida, que son capaces de caer en tanta incoherencia permanente, que es lo que el ciudadano o lo que al ciudadano le hace desconfiar de la política. Aquellos que dicen lo que interesa oír en cada momento y que son capaces hoy de decir una cosa y mañana la contraria y quedarse tan tranquilos, aunque sea solo a 5 kilómetros de distancia. Que son capaces, en definitiva, o que son incapaces, en definitiva, de saber que el ciudadano tiene memoria y que el ciudadano valora y que el ciudadano respeta a quien acertándose o equivocándose es coherente y honesto y respeta menos o no respeta a aquel a quien acertando o equivocándose cae permanentemente en la incoherencia. Y tiene que ser necesariamente también los proyectos que hagamos, proyectos que sean un fiel reflejo del esfuerzo que están haciendo hoy día las familias y las empresas. Esfuerzos de austeridad, de eficacia y de eficiencia en el gasto. Y tiene que ser un proyecto volcado fundamentalmente en el empleo. Siempre nos preocupó el empleo. Ahora es lo que más nos tiene que preocupar. Porque cuando la economía iba bien, todo funcionaba casi por automatismo y eso se terminó. Ahora hay que impulsar acciones activas, encaminadas a generar empleo. Y eso significa que si no tenemos recursos para todo, porque no vamos a tener recursos para todo, y hay que elegir entre hacer esta política o hacer esta otra en un ayuntamiento, hay que elegir hacer aquella que genere más empleo. Si tenemos por delante de nosotros un criterio evidente, hay que hacer más con menos, hay que priorizar las prioridades, y ese hacer más con menos y priorizar las prioridades significa que la prioridad se llama empleo. Y poner al servicio del empleo todo el conjunto de las políticas públicas con independencia de la administración en la que nos encontremos. Y tiene que ser un proyecto necesariamente que sirva y que siga sirviendo de mecanismo de igualdad de oportunidad. Del mecanismo de igualdad de oportunidad hemos visto esta semana al presidente de Murcia empezar a hablar de romper la sanidad universal y gratuita en España. Es verdad que rápidamente han salido todos a desmentirlo. Pero yo tuve la precaución de intentar verlo en televisión repetido, a ver en qué contexto lo había dicho. A ver si se le veía nervioso, si lo había dicho con consecuencia de estar un poco atorado. No, lo dijo absolutamente relajado, absolutamente convencido de lo que estaba diciendo y absolutamente persuadido de lo que estaba diciendo. Porque no lo dice él, porque lo dice mucha gente. Porque lo dicen muchos movimientos ultraliberales en el mundo y liberales en Europa. Porque ya sabemos lo que piensan de lo que significa el igualitarismo al que ellos le llaman, o colectivismo al que ellos le llaman sin sentido. Porque corregir las diferencias que la CUNA impone significa firmemente defender la igualdad a través de la educación, de la sanidad y la dependencia. Y eso nos tenemos que agarrar como un clavo ardiendo. Es más, lo tenemos que poner en los programas, aunque sea una obviedad, porque hay obviedades que son las palancas para construir el futuro. Porque hay que recordar de vez en cuando que eso no se toca, que eso no se mueve, que con eso no se juega. Porque podremos tener dificultades más o menos en otros ámbitos,
Pero el que nace tiene que saber que por el mero hecho de nacer, por el mero hecho de ser persona, va a tener en su vida derecho a una educación de calidad, a una salud y a unos servicios sociales y una atención a la dependencia y unas pensiones incluso si no ha contribuido. Eso que constituye el núcleo duro de la sociedad del bienestar es algo a lo que nos tenemos que agarrar fuertemente, porque eso no se toca, porque con eso no se juega, porque eso no se mueve. Y tenemos que garantizar que la vida pública, que la política es un certificado de convivencia. Y eso tiene que estar en el frontispicio de nuestro programa electoral municipal. Trabajar para la convivencia. Trabajar para la convivencia es aceptar la diversidad. Sí, respetar la diversidad. Significa ser tolerante. Tolerante significa respetar lo que no es como tú, respetar a quien no es como tú. No sentirte en posesión de la verdad. Significa practicar la solidaridad. La solidaridad con el vecino de al lado, la solidaridad con el que vive en tu pueblo, pero la solidaridad con el que vive en la otra parte del mundo. Porque solo así estamos creando valores permanentes que son los que garantizan de verdad una convivencia en paz. Garantizar la convivencia significa tener unos buenos servicios sociales. Creo que si tuviéramos que resaltar con letras en negrita de la historia de nuestros ayuntamientos en los últimos 30 años y tuviéramos que destacar 10 cosas, una tendría necesariamente que ser los servicios sociales. Una tendrían que ser los servicios sociales. Que parece como si hubieran estado ahí desde siempre y no están ahí desde siempre. Están a partir de un determinado momento en el que se decidió, con los gobiernos de Felipe González, establecer, a través de la base que eran los servicios sociales de base, toda una política encaminada a trabajar con los más desfavorecidos, para lo cual había que hacer un buen diagnóstico. Mientras se estaba creando un sistema nacional de salud para identificar la enfermedad, poderla prevenir y poderla curar, se estaba creando otro sistema nacional en el ámbito de los servicios sociales para identificar la enfermedad social, poderla prevenir y poderla curar. Y eso por eso tiene tanta importancia lo que significan los servicios sociales. Por eso esta legislatura seguirá siendo una legislatura, la próxima, de seguir avanzando en los establecimientos de los contenidos de la ley de la dependencia. Y sé que no está siendo fácil. Por parte de la Administración autónoma no podéis imaginar las dificultades, evidentemente, porque hemos tenido que poner en marcha una nueva ley con nuevos derechos en momento en que se ha producido un importantísimo recorte de los recursos públicos. Priorizar las prioridades, intentar hacer más con menos. De eso se trata. Pero ese va a ser un aspecto esencial a lo largo de los próximos años. No solo de los próximos 4, sino de los próximos 8, de los próximos 12. Porque para todos los que aquí estáis, compañeros y compañeras, donde no gobernamos y que vamos a gobernar en muchos sitios, lo más importante no es lo que escribáis en un papel, es lo que tengáis aquí metido, que tengáis aquí, que os quepa aquí vuestro pueblo, que tengáis proyectos de pueblo. Proyectos de pueblo donde podáis decir, esto es lo que tengo que hacer con mi pueblo, y de lo que tengo que hacer con mi pueblo, o de lo que tenemos que hacer con mi pueblo, si podéis hacerlo siempre en la primera persona del plural, en los próximos 4 años voy a intentar hacer esto. Pero que sea una parte de una carrera de obstáculos encaminada a llevar al pueblo a donde tú quieres que vaya. Y si uno sabe dónde quiere llevar a su pueblo, al final lo lleva. Si uno tiene claro cuál es el objetivo, si tiene proyecto de pueblo o proyecto de ciudad, al final lo lleva. Y cuando en los pueblos se producen alianzas anómalas, cuando uno ve a unos del PP gobernando con unos de Izquierda Unida, o ve alianzas de estas extrañas, es porque los pueblos han perdido el proyecto, porque son proyectos que están desarrollando en conjunto, pero que no tienen proyectos conjuntos de ciudad. Por eso los pueblos se paran, por eso las ciudades se paran, por eso los pueblos y ciudades que han pasado por esas experiencias ya nunca quieren volver a esa experiencia de que gobierne el rencor y no gobierne lo que procede, que es necesariamente hacer un proyecto de ciudad o de pueblo a medio y largo plazo. Las prisas nunca son buenas consejeras. Es verdad que cuando se llega, y os habrá pasado a todos, hace 4 años se incorporaron muchos compañeros nuevos, que recuerdo en los primeros meses, conversaciones telefónicas, charlas, digo, tranquilos, que el mundo no termina en 6 meses. Tranquilo, que al final las cosas se irán haciendo y podrá acabar la legislatura y una parte importante de lo que te hayas comprometido formará parte de tu aval. Pero sobre todo trata bien a la gente, estaros cerca de ellos, ser personas cercanas, ser personas sencillas y ser personas humildes, veréis
como eso es el 50% del éxito. Pero al final, si tú tienes claro lo que quieres hacer, tardarás más o tardarás menos, pero lo haces. ¿Por qué? Porque ¿qué es un alcalde sino el especialista para hacer cosas casi de milagro? Cuando hoy vas y haces una obra y le preguntas al alcalde, ¿y esto cómo lo has hecho? Y digo, mira, vosotros me disteis tanto, pero luego conseguí un proyecto de empleo estable del no sé qué de la ESA y por ahí lo metí también. Y luego metí los planes de diputación de año y medio. Maestros, porque eso no se aprende en ninguna universidad, ¿eh? Bueno, sí, en la de la vida. Bueno, sí, en la de los ayuntamientos, que es la mejor universidad que pueda haber, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, acordaros que lo decía hace 4 años y ahora se repite todavía más, porque yo hace 4 años no había conocido a ninguna persona de más de 100 años, pero ahora sí. A doña Segunda el otro día, que tiene 102 o 103 años y vino a la inauguración del Colegio de Malpartida de Plasencia. Pero no creáis que vino con muleta, no. Venía guapa como ella sola, pero guapa y diciendo, aquí estoy. Y me alegro mucho de tener la oportunidad de conocerle, que me gusta mucho cuando lo veo en la tele. O doña Eugenia en Valencia del Ventoso con 107 años, que va a cumplir ahora en el mes de enero del año que viene. ¿Por qué os digo esto? Sociedad para todas las edades. Es que hay personas de todas las edades. O sea, están conviviendo ahora gente que nació a principios del siglo XX, casi en el siglo XIX, con niños que han nacido en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta que los pueblos y las ciudades tienen que acoger a personas de 5 generaciones. De 5 generaciones. Porque se entiende, es lo más sobre lo que más criterio homogéneo hay, que una generación es cada 15, 20 años, que quienes están en un tramo de edad entre 15 y 20 años pertenecen teóricamente a la misma generación, pues hay como mínimo 5 generaciones vivas ahora, utilizando algunos criterios que utilizan algunos hasta 6. Hay que preparar los pueblos y las ciudades tienen que estar habitables para gente de 6 generaciones o de 5 generaciones. Porque no olvidemos que porque muchos estén en casa, siguen siendo ciudadanos. Porque muchos estén dependientes y tengan una persona que los cuide, no han dejado de ser ciudadanos. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo especial, compañeros y compañeras. Yo veo mucho voluntario en los pueblos. El otro día en Guijo de Galisteo, en Valrío y en el Batán, y en cada sitio había asociaciones de mujeres, asociaciones de mayores, asociaciones de jóvenes, pero es necesario que fomentemos el voluntariado. El voluntariado es típico y clásico de la izquierda. O sea, la participación de la gente en lo social, que tú tengas garantizada que la base fundamental de la convivencia y de la igualdad, que son los servicios públicos, sean para todos, no quiere decir que no sea bueno fomentar el voluntariado, el compromiso social de la gente, que a veces perdemos de vista y pensamos y vinculamos. ¿Qué ha sido, si no, todo el movimiento que hay en torno a la cooperación al desarrollo? ¿Qué tipo de personas eran o han sido la gente que fundamentalmente se han comprometido en todo el mundo de la cooperación al desarrollo? Si no, gente progresista, gente inconformista, gente no resignada. Por eso sin complejo. Estoy insistiendo mucho en esta campaña por todos los sitios donde voy. No tengamos complejos, compañeros y compañeras. No tengamos complejos a hablar de la familia, de las familias en plural, de todas las familias, que no son de nadie porque son de todos y que nadie se las quiera apropiar. Que nosotros también queremos mucho a los nuestros. Que nosotros nos sentimos muy unidos a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestros abuelos. Y que disfrutamos, estamos con ellos y que defendemos un modelo de sociedad rural también, porque allí es donde la familia ha sido capaz de desarrollarse mejor y porque es en la familia también donde encontramos muchas referencias y muchos referentes. ¿Quién ha sido nuestro gran referente en la vida para muchos de nosotros, si no nuestros padres? Y nuestro padre y nuestra madre. ¿Quién, si no? Tengamos miedo a decirlo. No tengamos miedo a decirlo, que en esta sociedad hace falta también que dediquemos todos un poquito de tiempo a lo colectivo, a lo que es de todos. Y hay que decirlo, y sin tener miedo y sin tener ningún tipo de complejo. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser pueblos saludables. Se ha hecho un esfuerzo enorme estos años con el plan E. Enorme, en infraestructuras, pero sobre todo en infraestructuras deportivas, en hacer acerado, en hacer carriles bici en algunas de las ciudades. Todo eso es hacer una ciudad saludable. Una ciudad saludable no es solo la que tiene un hospital grande o tiene un gran centro de salud o un consultorio, es la que permite hábitos de vida saludables.
la cultura. Me voy a permitir que aquí haga un especial énfasis. Tenemos la obligación de sacarle todo el rendimiento a las infraestructuras que tenemos vinculadas con la cultura. Tenemos toda la obligación. Los días en Aceituna, que inauguramos la Casa de la Cultura, yo les decía a las personas que allí estaban, aquí está el perchero, ahora hay que colgar los abrigos. Y eso no es cosa solo del alcalde. Por eso, no acostumbremos a la sociedad que todo lo tiene que hacer el ayuntamiento, que las ideas tienen que venir desde abajo. Tener vosotros las ideas, que yo estoy aquí para poder ayudar. Que tengan ellos las iniciativas, en muchos casos, que estamos aquí para poder ayudar. No os voy a decir que no caigamos en el dirigismo en lo cultural. La cultura hay que apoyarla, porque la cultura, que hoy también es una industria, tiene que ser necesariamente ayudada. La cultura tiene que ser libre, pero necesita apoyo. Pero apoyarla no es sustituirla. Y tenemos que sacarle todo el partido y todo el rendimiento que tiene. Y cuando el otro día veíamos una exposición sobre las escuelas en la República, y veíamos aquel programa que se hizo itinerante, que llevaba libros, que llevaba un cine de aquellos antiguos con algunas películas, en aquellos momentos fueron capaces, sin tener nada, de echarle una imaginación para meter la cultura en la vida de la gente, para que tuvieran hambre y deseo de cultura, porque la cultura al final es la que te hace, o es la que hace más libre a los pueblos. La accesibilidad. Hemos venido esta tarde desde el Teatro Romano hasta la Plaza España, coincidiendo con la visita que estoy haciendo estos días en Mérida, comprobando la plataforma única que en muchos sitios se está haciendo. Eso hay que hacerlo y ponernos objetivos. Estas de las cosas que nos deberíamos poner objetivos de plazo. Mirad, a lo mejor la legislatura que viene no es una legislatura que vayamos a poder hacer miles de cosas. O incluso muchas grandes cosas, pero igual podemos hacer muchas pequeñas cosas. Y la visibilidad que tiene, es decir, he conseguido terminar haciendo de mi ciudad o de mi pueblo algo totalmente accesible, es una aportación que hacemos a la convivencia, a ese elemento de convivencia del que hablaba, fundamental, imprescindible. Tenemos que, en esa garantizar la convivencia, pensar mucho en los jóvenes. Pensar mucho en los jóvenes. Empezamos con pensar en los jóvenes es pensar en su empleo, antes que nada. Es pensar en su formación, es pensar en todo aquello que significa formación para el empleo. Ayer en Azuaga estuvimos en la escuela de adultos. Antes íbamos a una escuela de adultos y había gente de más de 40 años. Ahora va a una escuela de adultos y está llena de chicos de 20, 25 años que abandonaron prematuramente la escuela para ir a la obra y que se quedaron sin obra y sin escuela. La formación de los jóvenes y el ocio de los jóvenes. Y poco a poco todo aquello que significó el movimiento de los espacios para la creación joven, de la factoría joven en las ciudades más grandes, todo eso, ese concepto ha ido evolucionando para bien, en positivo, al servicio también no solo de la utilización del ocio, sino del desarrollo de la creatividad, que es algo importante porque los jóvenes tienen posibilidades de hacer muchas cosas. Todo esto es para garantizar la convivencia en el pueblo. Segunda cuestión, el desarrollo económico y el empleo. ¿Es cosa de los ayuntamientos? No solamente, pero pueden hacer cosas. ¿Es cosa de la Junta de Extremadura? No solamente, pero podemos hacer cosas. ¿Solo del Gobierno de España? No solamente, pero puede hacer cosas. ¿De la Unión Europea? No solamente, pero puede hacer cosas. Resumen, es labor de todos. Es compromiso colectivo, es cosa de todos. Y cada uno podemos hacer nuestras cosas. Y los ayuntamientos pueden ayudar también en trámites. Claro que pueden ayudar en trámites. Todos podemos simplificar documentación. ¿Pueden ayudar en suelo? Pueden ayudar en suelo. Tiene que ser prioritario. Algunos compañeros a los que he visitado en sus pueblos, que están en gobierno o están en la oposición, siempre pregunto, ¿tenéis suelo o no tenéis suelo? ¿Tengo suelo? Pues entonces que me quedo tranquilo. ¿No tienes suelo? Ponte a buscarlo. Ponte a buscarlo. Tiene que ser objetivo prioritario, tener suelo y ponerlo a disposición de quienes lo quieran utilizar. Cuidemos el comercio de proximidad. El comercio de proximidad es perfectamente compatible con el comercio o con el macrocomercio.
El otro día, mientras iba camino a Villanueva de la Serena, le oí decir a Miguel Ángel que estaba pensando hacer una avenida que uniera la zona comercial moderna con el comercio de proximidad de toda la vida. Hacer compatible eso es una idea. Eso es proyecto de ciudad, para dedicarte durante mucho tiempo a trabajar en eso. Porque el comercio de proximidad tiene también mucho que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vivir. Eso es ver la ciudad compactada y el pueblo sabiendo que ese comercio de proximidad es una fuente importante de empleo en los pueblos, muy importante. En momentos en los que casi todos los sectores han fallado, el comercio ha mantenido. Comercio en el que en muchos casos la gente ha tenido que volver a vender, permitiendo que me lo pagues la semana que viene o que me lo pagues a la otra. Tenemos también que escuchar. Me ha llegado una petición de algunas de las organizaciones de autónomos y de autoempleo. Oye, la ley del tabaco, que ha producido un descenso en el consumo de tabaco en el mes de enero del 30%, y que tan difícil ha puesto la negociación este año de la campaña del tabaco, a pesar de lo cual creo que la unión hace la fuerza, y cuando se es capaz de negociar y de hablar, como lo he hecho yo, en nombre de todo un pueblo, habla uno con mucha fuerza, y cuando uno se siente respaldado detrás, y es verdad que aunque no hayamos sacado todo lo que nos gustaría, creo que hemos salvado un año difícil, esperemos que definitivamente lo podamos decir así, pero ha habido una caída del 30% del tabaco. Esto tiene un impacto en el sector de la hostelería. ¿Podemos valorar eso de cara a que va a haber mucho más uso de la calle, de la vía pública, a la hora de poner unas tasas un poco más baratas? Pongamos de manifiesto si poniendo más espacio en la calle podemos reducir el precio de la unidad para que el resultado final sea el mismo, pero puedan de alguna manera verse compensados por parte de este tipo de establecimientos. La convivencia, el desarrollo económico y el empleo, el desarrollo sostenible. Es mucho lo que se está haciendo. A mí de verdad me enorgullece ver a todos esos compañeros que con el Plan E han sido capaces, o con los planes de Diputación, han sido capaces de ir haciendo cosas que tienen que ver con la eficiencia energética, que tiene que ver con asegurarte el futuro, algo que no se ve. El que tú cambies una bombilla no se ve, pero estás haciendo a tu pueblo sostenible. Y le estás diciendo a las generaciones que vienen detrás que van a poder tener la misma luz, pero pagando menos dinero. Y el desarrollo sostenible no es solo labor de una ley. Las leyes las hacen los diputados y las diputadas en el Parlamento. Pero las leyes luego las tenemos que desarrollar todos, desde todas las administraciones. Y creo que este es un ámbito en el que podemos hacer y debemos hacer muchas cosas. Hay un aspecto que me preocupa de manera importante, que es el transporte. El transporte en Extremadura, confesemos que le tenemos que dar una vuelta. Tenemos zonas con dificultad de acceso, no solo a los grandes núcleos de población, sino incluso dentro de las propias localidades con dificultades de acceso a la cabecera de la comarca, o a la cabecera de la zona, o a la cabecera de la mancomunidad, o a donde está el centro de salud, o a donde está el instituto, o a donde está la oficina de Hacienda o la oficina de urbanismo. Nosotros en el programa autonómico vamos a llevar una propuesta, pero que tendremos que trabajarla luego también en el seno del partido, sobre el transporte. Creo que hay que unificar la autoridad de transporte. La tenemos diversificada. El transporte educativo está organizado de una manera y por un lado, el transporte sanitario está regulado por otro, el transporte discrecional por otro. Tiene que haber una autoridad única de transporte que se ponga el mapa de Extremadura delante y que conciba que eso no es un mapa, sino que es territorio donde viven personas y donde tenemos que garantizar, porque ahí se nos abre a veces un frente. Cuando una persona mayor que tiene una pensión de 500 euros para ir al centro de salud, o para ir a la cabecera de la comarca, o para ir al hospital, tiene que coger un taxi que le cuesta 30, 40, 50 o 60 euros, le está pegando un tajo gordo a su poder adquisitivo. Muy probablemente no podremos hacer todo gratis, o no podremos montar servicios gratis. Pero tenemos que empezar a pensar que esta es una estrategia muy importante para el futuro de Extremadura. El transporte tiene que ser una estrategia importante, como lo es el transporte ferroviario, también el transporte por carretera en el seno de las mancomunidades o de las comarcas naturales de la región. Participación ciudadana. Yo creo que ahí, y esto no cuesta dinero, podemos hacer un esfuerzo en las próximas legislaturas. O sea, hay experiencias, y hay experiencias aquí, experiencias que podemos imitar. Los consejos de participación, los códigos de buen gobierno, la transparencia en las decisiones públicas.
Queramos o no queramos, sobre todo se está notando desde la ciudad hacia los pueblos, pero se está empezando más a notar en la ciudad, y antes lo decía Juan Antonio, hay una cierta desafección de la política por parte de muchos ciudadanos. Eso solo se combate con transparencia y con participación. Hay otras. Y os digo de verdad, créeme que nos estamos jugando mucho en esto. Como partido, nos estamos jugando mucho en esto. Porque la desafección de la política a nosotros nos perjudica y a la derecha le beneficia. Eso tenemos que ser conscientes de que es así. Porque nuestro electorado, si ves los resultados electorales en Extremadura desde el año 83 para acá y los ves en España desde el 77 para acá, nuestro electorado es un electorado más cambiante. Cuando hemos conseguido concitar ilusiones, hemos gobernado. Cuando hemos sido incapaces de concitar esas ilusiones, no hemos gobernado. De tal suerte que la derecha ha repetido resultados y el que hayamos gobernado o no hayamos gobernado ha dependido de que nosotros hayamos movilizado un determinada parte del electorado o no. Con lo cual nosotros nos jugamos mucho en este envite. Tenemos la obligación de ser transparentes y de fomentar la participación. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y además, aquí no se impone nada. Oye, cada uno conocéis vuestros pueblos, cómo hacerlo, cuáles, y muchos lo hacéis, que conste que yo no estoy aquí dando ninguna lección ni nada por el estilo, ¿no? Sé que muchos lo hacéis, entre otras cosas, porque yo estas cosas las digo y se me ocurren porque las saco de muchos de vosotros que me la habéis enseñado, ¿no? Pero creo que este es un momento imprescindible, necesario y oportuno para poner énfasis especialmente, y eso va a ir y está en el programa Marco Municipal como un elemento sobre el que tenemos que trabajar. Como tenemos que seguir trabajando en la igualdad de género, compañeros y compañeras. Tenemos que seguir trabajando en la igualdad de género. He tenido 2 experiencias en los últimos 15 días que no me han gustado. Me viene al Consejo de Gobierno hace 15 días para que aprobemos la representación del Consejo Social de Extremadura, una vez que algunas de las instituciones han propuesto a sus candidatos. 26 miembros, 3 mujeres y 23 hombres. Yo eso no lo puedo aprobar. Porque si es el Consejo Social representativo de la sociedad extremeña, no la está representando. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos claro. Que aquí, esto nos lo creemos de verdad cuando nos obligan, Cuando nos obligan, cuando la ley obliga. Y tenemos que hacer cremallera 3223. Pero si no, no. Si no, no. Y este es un tema que nosotros tenemos que reivindicar. Yo no puedo, tanto no puedo que lo rechacé. Y le he dicho a Loles, ponte en contacto con cada uno de los colectivos y os proponen, o buscamos la fórmula, y la fórmula es que nos juntemos un día todos. Pero claro, si tú le vas pidiendo a cada uno que te dé un candidato o candidata y solo te da candidato, pues al final la suma final es que solo hay hombres. Y en otros órganos, mira, pero en algo que representa, que es la voz de la sociedad extremeña en la universidad, que haya 23 hombres y 3 mujeres, no puede ser. Hemos constituido el Consejo de Desarrollo Rural de Extremadura. 39 miembros, 33 hombres y 6 mujeres. Todos elegidos democráticamente, todos elegidos por sus colectivos. Pero no puede ser. Ahora ya no tiene solución, pero se la tenemos que buscar, Se la tenemos que buscar. Esas anomalías hay que corregirlas. Es decir, ¿por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo nos estamos quedando a mitad de camino. Nos estamos quedando a mitad de camino. Y no puede ser que no tengamos dificultades. Aquí hay ya compañeros y compañeras que llevan haciendo listas mucho tiempo. Y saben cómo se han ido suavizando las dificultades que teníamos al principio para poder hacer listas paritarias. Como ahora resulta fácil. Ahora en muchos sitios, yo llevo ya unos cuantos vistos en estas semanas, Por lo que voy viendo, la paridad ahora está, pero al contrario, Ahí hemos garantizado que hay un 40% de hombres, lo cual no está nada mal. Pero creo que en eso tenemos que hacer un esfuerzo. Hay muchas mujeres número 1, hay muchísimas mujeres número 2, y hay muchas mujeres que por haber sido número 2 y número 3 ahora son número 1. Si no hubieran sido número 2, número 3, número 4 o número 7, no hubieran acabado nunca siendo número 1. Esto es un proceso, amigos y amigas, compañeros y compañeras, en el que tenemos que avanzar permanentemente. Hay gente con experiencias muy buenas en todo lo que es la sociedad de la información. A mí, yo siempre pongo el prototipo es Monterrubio de la Serena. Monterrubio, el 75% de la gente están abonada a una empresa que tienen ellos allí, de internet, de teléfono, de telefonía, de tele, de cable. O sea, cuando nadie hablaba de esto, ellos estaban poniendo allí los cables y hoy
Creo que el 75%, el 80%, ¿no, Antonio? El 80% del pueblo está abonados a la empresa del pueblo. ¿Qué dirá Telefónica? O Vodafone, o Orange. Me dan ganas de decirles, aprendan ustedes de Monterrubio. Hay que seguir haciendo cosas en la sociedad de la información. Pues si no se... Y yo creo que es de las cosas de verdad, se lo decía Juan Carlos la semana pasada, que estuve echando un ratito con él, digo, de las cosas de verdad que se ve, cómo lo que se ha pensado bien, lo que se ha trabajado bien, cómo ha dado luego resultados. En el año 97, cuando el tío nos habló de esto, que la mitad de los que estábamos no sabíamos de qué nos estaba hablando, y se diseñó un itinerario con los nuevos centros del conocimiento, con todo lo que es la socialización del conocimiento, con la entrada en la escuela de las tecnologías. Ya sabemos que ha habido sitios donde a lo mejor se ha hecho menos uso o poco uso. Pero no sé cuál hubiera sido el resultado de hoy si no se hubieran hecho las cosas como se han hecho. A pesar de que muchas de las estadísticas que salen, ya me habéis oído alguna vez decir, yo no es que no me las crea, porque no puede uno creerse solo lo que le viene bien y no creerse lo que le viene mal. Pero si viéramos la penetración de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, solo de las personas de 50 para abajo o de 60 para abajo, no hay ninguna diferencia en Extremadura con respecto a la media española. Ninguna. La diferencia está en las personas mayores. Y no voy a recordar por qué. Ellas no tuvieron la culpa de no poder ir a la escuela. No tuvieron ninguna culpa. Aunque las estadísticas todavía siguen sin reflejar esa cruda realidad. Pero tenemos que seguir apostando por eso. Y tenemos que seguir pensando en el tema de los espacios wifi, el acceso en los hogares de mayores, en las casas de la cultura. Hay que dinamizar mucho, porque medios hay. En esto quiero agradecer el trabajo que hemos hecho todos, el trabajo que han hecho las diputaciones provinciales. Esas instituciones que ahora algunos quieren que desaparezcan. Si desaparecieran las diputaciones provinciales, nos íbamos a enterar. Nos íbamos a enterar. Por eso hay cosas con las que a mí no me gusta hablar con frivolidad. Aquí no sobra nada. Lo que hay que organizarse. Y nos tenemos que sentar a hablar. Y creo que debemos hacerlo cuando pasen las elecciones. A ver cómo ganamos en eficacia y en eficiencia. Ayer nos reunimos Ángel y yo aquí con un grupo de hosteleros de Mérida, hablando de las promociones de turismo. Oye, pues a lo mejor hay que conformar algo entre la Junta, los ayuntamientos, las FEMPE, las mancomunidades, las diputaciones, y juntar muchos pocos, y a lo mejor tenemos para hacer una venta de la marca Extremadura más completa todo. A lo mejor es el momento de empezar a vender más todo lo que es de todos y lo que es común. Y dentro de eso con las especificidades correspondientes en cada momento y en cada caso. Pero creo que es necesario e imprescindible que así sea. Y luego, un programa electoral tiene que ser algo en el que cuando uno lo lea tenga la sensación de que aquí se está hablando de mí. Aquí se está hablando de mí. Por eso un programa electoral no puede ser solo un catálogo, y bien lo sabéis los que lleváis mucho tiempo, y os lo digo a los que llegáis nuevos. No puede ser solo un catálogo de promesas sobre edificios, obras y ladrillos. Tiene que tener alma. Los programas electorales necesitan alma. Ese alma tiene que ser socialista y extremeña. Tiene que ser profundamente socialista y profundamente extremeña. Tiene que ser un alma comprometida con su pueblo y con su tiempo. Leal a aquellas cosas en las que creemos y hemos creído siempre. Que hable de personas, que enseñe a las personas y que les diga que aquí estamos no pensando en las próximas elecciones, que estamos pensando fundamentalmente en las próximas generaciones. Mientras algunos están viendo los toros desde la barrera, esperando que la crisis nos lleve por delante, otros estamos a puñetazo limpio con ella. No por el mero hecho de vencerla, sino porque venciendo a la crisis estamos ayudando a los que los están pasando peor. Y no olvidemos que los que lo están pasando peor, muchos de ellos son la gente que confía en nosotros. Lo dije el día que hicimos la presentación de mi candidatura aquí en Mérida y lo digo aquí hoy. Los que lo están pasando peor, muchos de ellos son aquellos por los que nosotros estamos donde estamos. Eso lo tenemos que tener aquí metido cada día. No olvidarlo nunca. Y saber que si les fallamos a ellos, nos estamos fallando a lo más importante que tenemos, que son la gente que hace que estemos aquí. Nosotros no estamos aquí por Emilio Botín. Estamos por ellos. Por eso,
Por eso yo dije ayer que me trae al pairo lo que pueda decir Emilio Botín en relación con lo que tenemos que hacer en nuestro partido. Pero que no nos traiga nunca al pairo lo que tengamos que hacer en relación con nuestra gente, con los ciudadanos y ciudadanas que confían en nosotros. Mucho ánimo, amigos. Vamos a trabajar durante estos meses con convicción. Vamos a hacerlo sabiendo que es una etapa difícil y complicada. A tiempos difíciles, firme voluntad y compromiso. No hay más receta. Cuando te duele la cabeza, paracetamol. Cuando hay momentos complicados, pasión por la igualdad. Y no a vencer o a ganar, a convencer. Si convencemos, la gente confía en nosotros. Hay mucha gente, y por eso yo estoy seguro que vamos a tener mejores resultados de lo que algunos que están corriendo la carrera, de los que algunos que sin necesidad de correr la carrera ya se han puesto las medallas, ya veremos a ver qué pasa luego con las medallas. Estoy convencido que a medida que se vaya acercando el momento, si somos capaces de explicar bien lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, y a generar expectativas de futuro, si somos capaces de hacer eso, gran parte de la gente que ahora está cabreada, y muy probablemente cabreada y con razón, sepan que vamos a ser al final nosotros los que seamos capaces. Con ellos, y es muy importante que lo digamos, con ellos, estos son tiempos de comprometernos conjuntamente, superar esta difícil situación y lograr sendas de crecimiento para que podamos seguir compartiendo la prosperidad y al final consiguiendo una sociedad más solidaria y más justa. Nada más y muchas gracias, amigos.